Vamos a comenzar este tercer día de estas jornadas alrededor de la ría de Ribadeo. Llevamos ya 3 jornadas con esta tratando de poner en valor el impacto que tiene este espacio en nuestras vidas. Un espacio natural protegido de gran valor social, de gran valor económico, pero principalmente ambiental. Un ecosistema único en el que destaca un estuario que presume de tener unas características muy especiales. Variedad de fauna, de flora, que convierten este lugar en un punto único de tránsito de especies migratorias. Una ría que además puede presumir de contar con distintas protecciones medioambientales, algunas de ellas de carácter internacional. Sobre todo ello vamos a hablar en los próximos 60 minutos con una persona que tengo a mi lado que controla mucho de este asunto. Dani Prieto cursó carrera de Biología en la Universidad de Coruña, tiene un máster en Acuicultura y desde hace algo más de 4 años trabaja de biólogo en la Cofradía de Pescadores de aquí de Ribadeo. Un amante del deporte y con una gran presencia en las redes sociales. Lo podemos considerar un gran divulgador científico gracias a un proyecto que desde hace un tiempo tiene en marcha que se llama Bajo el Microscopio, en el que trata de mostrar gran parte de su trabajo aquí en el estuario de Ribadeo, pero de una forma sencilla y además adaptado a todos los públicos. Tiene más de 130.000 seguidores en distintas plataformas como por ejemplo Instagram o TikTok. Esta tarde nos va a mostrar detalles de su trabajo, de la conservación en la ría, de la biodiversidad y sobre la formación de la ría hace millones de años, de especies que viven en ella y también de la actividad pesquera, marisquera y también de recreo. Así que vamos a dejarlo rápidamente a Dani, todo tuyo, ¿vale? Bueno, buenas tardes a todos. Vale, yo voy a estar aquí de pie porque tengo una presentación preparada que vamos a poner por aquí. Vale, a lo largo de la presentación, cualquier duda que tengáis, pararme sin problema. Dani, mira, esto no lo entiendo bien, lo que queráis. Vale, me paráis, me preguntáis, levantáis la mano, no tengáis miedo en preguntar. Vale, entonces si vamos a hablar de la ría, antes de nada tenemos que saber lo que es una ría, cómo se formaron las rías. Todo Galicia está totalmente plagado de rías, toda la costa norte de España también todo está formado por rías. Entonces, ¿qué es una ría? Pues una ría es un valle de origen fluvial que se encuentra permanentemente inundado por el mar, incluso cuando está en pleamar. Vale, y también en bajamar. Esto es importante porque vamos a ver si se cumple o no aquí en la ría de Ribadeo. Estas rías se forman, puede ser principalmente por 2 motivos. Por la subida del nivel del mar, por el hundimiento de la costa o por un proceso de ambas a la vez. En concreto, para ir a la formación de la ría de Ribadeo tenemos que retroceder 1.700.000 años a una etapa del Cuaternario conocida como Pleistoceno. Vale, durante esta etapa, ¿qué es lo que pasó en la Tierra? Pues en esta etapa sucedieron glaciaciones. Vale, podéis ver aquí en este esquema, representado de color azul, tenemos todas las glaciaciones y luego entre estas glaciaciones, que duraban aproximadamente entre 80 a 100.000 años, tenemos estas etapas que veis aquí representadas en rojo, que son unas etapas interglaciares. Dime. ¿No te escucho? Hacia... Sí. Tira. Sí. Así la veis, sí. Por el medio ya está. Así que ya Que no se nos busca. A lo mejor esto sí queda. Sí, dale. Ah, pero no, está top. ¿Qué tal va así? Estos son los micros. A ver, dale. ¿Así bien? Vale, entonces, para recordar. Recordar, estábamos con los mamuts hace 1.700.000 años en la Tierra, en la etapa conocida del Cuaternario como Pleistoceno. ¿Vale? Entonces, os comentaba, ¿qué es lo que pasó en la Tierra durante ese Pleistoceno? Pues en la Tierra se sucedieron una gran cantidad de glaciaciones que duraron cada una entre 80 a 100.000 años, que las tenéis aquí representadas en color azul, y entre esas glaciaciones unas etapas de más periodo menor de tiempo, entre 20.000 y 30.000 años, que son etapas interglaciares. Ahora mismo estaríamos en una etapa interglacial que ya empezó hace 10.000 años, y se prevé que dure en torno a unos 20.000, 30.000 años más. Vale, entonces, ¿qué es lo que pasa en estas glaciaciones? Pues como veis aquí representado en este mapa, vale, más de... No pasó.
Pasó, sí. Más de 30.000 millones de kilómetros cubiertos estaban cubiertos totalmente de hielo. Entonces esa capa de hielo tenía un espesor de en torno a 2,5 y 3 kilómetros, entonces la cantidad de hielo era tanta que no había agua en los océanos. Entonces el nivel del mar descendió mucho. ¿Qué es lo que pasaba cuando descendía el nivel del mar? Pues que la línea de la costa retrocedía, entonces los ríos comenzaban a erosionar, su desembocadura estaba mucho más alejada y comenzaban a erosionar todo ese valle fluvial. Aquí veis, esta es la línea de la costa durante las glaciaciones y esta es la línea de la costa en las etapas interglaciares, cuando subía la marea. ¿Vale? Entonces toda esta es la zona del mar en esas glaciaciones. El mar iba erosionando poco a poco, iba erosionando todos esos tramos finales. Cuando en las etapas interglaciares el nivel del mar volvía a subir, cesaban esos procesos erosivos y comenzaban de nuevo los procesos de sedimentación. Esto fue un problema bastante grande. ¡Joder, qué mal va! Vale, esto fue un problema bastante grande a la hora de la construcción del Puente de los Santos, ya que durante estas etapas de glaciación el río Eo excavó hasta 64 metros por debajo de su lecho actual. Vale, lo podéis ver aquí en este esquema. Todo esto son esos sedimentos que el río Eo fue depositando. Entonces, a la hora de construir las vigas que soportan el puente, los constructores tuvieron que excavar esos 64 metros aproximadamente en los sedimentos marinos para apoyar estas vigas en todo el lecho de roca madre de la ría. Vale, entonces ahora ya tenemos la ría formada. Vale, entonces cuando el tramo inferior de un valle fluvial es invadido por el mar, tenemos una ría. Vale, y entonces permanece de forma inundada, de forma permanente por el mar. Pero esto ocurre en la ría de Ribadeo, está siempre inundado, incluso en las mareas bajas. Como podemos ver aquí en esta foto de Enrique San Pedro, cuando la marea baja hay zonas de la ría que los sedimentos quedan al descubierto, entonces nos van a estar siempre cubiertos por el mar. Vale, y esto recibe otra definición, que es la definición de estero. Entonces aquí en Ribadeo podemos llamar ría de Ribadeo o estero de Ribadeo. Entonces realmente tenemos ambas. Tenemos una zona que es realmente una ría, que sería esta de aquí, que la vamos a ver ahora, y tenemos realmente la zona de un estero, que sería todo este resto de por aquí. Entonces la zona de ría verdadera irá desde la zona de estrechamiento del Puente de los Santos hasta la línea imaginaria que tenemos que une la Isla Pancha con la Punta de la Cruz. Aquí la dominancia de la marea es total, aquí el mar es el gran dominante. Tenemos unos amplios fondos muy profundos que miden hasta 10 metros y aquí apenas hay sedimentación que proviene del río. Vale, aquí la dominancia del mar es total. Luego vamos a tener ya la zona de estero propiamente dicha, que va a estar dividida en una zona de estero externo y una zona de estero interno. La zona de estero externo va a venir desde el Puente de los Santos hasta la línea imaginaria que nos va a unir la Villa Vieja con el puerto de Castropol. En esta zona de estero externo ya vamos a tener, cuando baja la marea, los grandes tesones de arena que quedan, sobre todo el principal es el que queda enfrente de las Figueras, y también van a estar contorneados por dos canales de drenaje principales. El principal y más grande es el canal de drenaje que se forma en la parte occidente de la ría, y ese tiene una profundidad de aproximadamente 4,5 metros, 5 metros de calado. Luego pasamos a la zona del estero interno, que va a ser todo este que está por aquí, y también va a estar dividido a su vez en tres zonas. La primera zona tiene aproximadamente una longitud de unos 3 kilómetros, es todo este que veis por aquí, y en él vamos a tener unos fondos de 1,5 metros, de aproximadamente 2 metros. Pero no obstante, estos fondos, en las mareas muy vivas, como esta imagen que veis aquí, estos fondos quedan al descubierto y van a estar totalmente colonizados, en este caso por unas plantas, que luego vais a ver aquí que tengo una, que se llama zostera, que sería todo esto color verde que veis por aquí. Luego, la siguiente zona sería la zona de llanuras lodosas. En esta zona hay una elevada sedimentación del río y va a estar principalmente sedimentos de lodos, arenas y grava. Luego también van a estar estas extensas marinas y, por ejemplo, cuando vamos camino a Vegadeo, vemos todas estas extensas marinas que van a estar principalmente colonizadas por plantas halófilas, que son plantas que soportan muy bien las altas salinidades, y sobre todo van a ser principalmente los juncos. Luego la siguiente zona, y ya es la última, sería la zona de la cola de estero, que iría desde Vegadeo hasta el Puente del Fornacho, que nos podemos encontrar en Abres. Aquí la dominancia del río ya va a ser casi total, excepto las zonas de los días de mareas vivas, que ya hay algo más de dominancia del mar. Entonces, todas estas diferentes partes que tenemos en la ría, la zona de ría verdadera y la zona de estero, va a hacer que la ría de Ribadeo tenga una multitud de hábitats diferentes, que va a ser muy, muy grandes, y vamos a ir viendo ahora cada uno de ellos. Entonces, en la zona de ría verdadera
nos vamos a encontrar con acantilados de entre 20 y 25 metros, no son acantilados muy grandes, y aquí vamos a encontrar una zonificación que va a venir marcada por los niveles que alcanza la marea en bajamar y durante la pleamar, que vamos a ir viendo ahora en este esquema que tengo aquí. Así, durante la bajamar podemos ver en la zona más baja la zona sublitoral, que esta zona, incluso en las bajamares de las mareas más vivas de todo el año, va a estar siempre sumergida por el agua. Luego nos vamos a encontrar con una zona intermareal, que esta a su vez va a estar dividida en 3 zonas. Vamos a tener la submareal inferior, que sería esta línea de aquí, que esta solamente va a quedar expuesta al aire en las bajamares de las mareas más vivas del año. Luego tenemos la zona intermareal media, que se va a quedar siempre expuesta 2 veces al día, durante las 6 horas de la bajamar, luego vuelve a la media a subir y luego vuelve a quedar expuesta durante otras 6 horas. Luego tendríamos esta zona de aquí, que sería la zona intermareal superior, que solamente va a quedar sumergida durante las pleamares de las mareas más vivas de todo el año. Y luego tenemos la zona más alta, que sería la zona supralitoral, que sería esta zona de aquí, que esa nunca va a quedar sumergida. Esa sí que va a estar influenciada por el impacto de las olas, por esa brisa, ese spray marino, pero esta nunca va a quedar sumergida. Luego tenemos en la zona de estero, también va a estar ampliamente influenciada por esta subida y esta bajada de las mareas, y en esta zona vamos a encontrar 2 zonas principales. Vamos a encontrarnos con la zona de infraestero y con la zona de supraestero. En concreto, en la zona de infraestero, sería esta que tenemos aquí, y va a ir desde la zona que alcanza la marea en la bajamar más viva del año hasta la zona de la marea en mareas intermedias. Vale, se caracteriza por tener suelos blandos y lodosos, y esta zona va a tener también se caracteriza muy bien porque, como vemos aquí en la Vía Vieja, tiene amplios canales de drenaje, que es por la zona por la que evacúa el agua. Cuando la marea baja, pues se evacúa a través de estos canales de drenaje. Luego tenemos la zona de supraestero, que iría desde el nivel que alcanza la marea en pleamar en mareas medias hasta el nivel más grande en mareas vivas, que es cuando quedaría sumergida esta zona. Solamente queda sumergida en las mareas más vivas del año. Vale, esta zona se caracteriza porque los suelos van a ser más compactos que en la zona de infraestero, y aquí ya sí que va a estar colonizado por vegetales, principalmente, como os comentaba antes, plantas halófilas que pueden soportar muy bien las altas salinidades, que serían estas de aquí, y principalmente son juncos. En esta zona de supraestero también tenemos canales de drenaje, pero como podéis ver en esta fotografía, estos canales de drenaje van a ser mucho más anchos y mucho más grandes que en la zona de infraestero. Y aquí, cuando baja la marea, a través de estos canales de drenaje, es por todos los que va evacuando el agua hacia el exterior de la ría. Entonces, todos estos hábitats, todos estos ecosistemas que vimos, que son multitud de ellos y que presenta la ría, pues hace que la biodiversidad que nos podamos encontrar en la ría también sea muy grande y haya una amplia biodiversidad. Entonces vamos a ir viendo ahora un poco las especies que nos podemos encontrar en cada uno de esos hábitats. Así, vamos a empezar por la zona de Ría Verdadera, que era esa zona de acantilados, y dentro de esta zona de acantilados, la zona sublitoral, recordar que es la zona que va a estar siempre sumergida, da igual que la marea baje mucho, que esta zona va a quedar siempre sumergida. Entonces, los animales que nos vamos a encontrar aquí no son capaces de soportar la desecación y siempre tienen que estar cubiertos de agua. Entonces, aquí dentro del grupo de los equinodermos, que son el grupo de los erizos de mar y el grupo de las estrellas de mar, nos vamos a encontrar principalmente al erizo de mar común, que aquí en la ría de Ribadeo se explota, hay un plan de explotación y se extrae erizo de mar aquí en la ría. También vamos a tener el erizo violáceo y el pepino de mar. Vale, muchos de estos animales invertebrados que estamos viendo, luego al final de la charla podéis venir aquí por esta mesa y los tengo aquí expuestos y os cuento alguna cosita más acerca de toda esta biodiversidad. Luego vamos a tener el grupo de los crustáceos, que aquí podemos encontrar los centollos, podemos encontrar los bogavantes y también podemos encontrar camarones del género Palaemon. Hay principalmente 2 especies de camarón que podemos encontrar aquí en la ría. Todas pertenecen al género de Palaemon y luego lo podéis ver aquí también en persona. Luego, en cuanto a los moluscos, destacan 2 principalmente, que son capturados también aquí en la ría. Tenemos al pulpo y la jibia o la sepia. Luego ya pasamos a la zona de intermareal inferior, que es esta zona de aquí, y que esta solamente va a quedar expuesta al aire en las mareas más vivas del año, durante las bajamares. Entonces, los animales que nos vamos a encontrar en esta zona ya más o menos son capaces de soportar la desecación, pero más o menos en cierta medida. Entonces, aquí nos vamos a encontrar también con los equinodermos, nos podemos también encontrar el erizo de mar común, pero sobre todo ligado a zonas con una elevada humedad, ya que el erizo de mar común no soporta muy bien la desecación. Pero sí que, por excelencia, el equinodermo que nos vamos a encontrar aquí, si vais dando un paseo por esta zona intermareal inferior, os vais a encontrar seguramente con esta estrella de mar espinosa, que es la más característica y la que seguro que os podéis encontrar. Luego también nos encontramos unos animales muy bonitos, que son estos 2 nudibranquios que podemos ver aquí. Se llaman nudibranquios porque, si os fijáis, al final del cuerpo presentan este penacho branquial
que estos son unas branquias que utilizan para respirar. Vale, son estas dos especies que os pongo aquí, son las más características y con cierta facilidad os podéis encontrar aquí en la ría de Ribadeo, que son Felimare cantábrica y Felimida purpúrea. Vale, son como las babosas de tierra, pero en este caso en el mar. Son también moluscos. Luego, en esta zona intermareal inferior, ahí está ampliamente colonizada por una alga, que es la alga principal que nos vamos a encontrar en esta zona, que es esta que veis aquí, que es Cistoseira tamariscifolia. Esta es una alga muy bonita porque tiene propiedades iridiscentes y cuando les da el sol podéis ver que tiene unos colores brillantes, de color así verdes y azulados, como esta que veis aquí. Luego pasamos ahora a la zona de intermareal medio, que si recordamos, esta zona es la que va a quedar muy expuesta, es casi de las más expuestas a la desacación de las dos anteriores. Vale, va a quedar siempre expuesto durante 6 horas que dura la bajamar y las 6 horas siguientes. Entonces, los animales que tenemos aquí ya van a estar adaptados perfectamente a la desecación, esas 12 horas que tiene a lo largo de las 24 horas del día. Entonces, aquí nos vamos a encontrar el grupo de los nidarios, que son las familias de las medusas. Vamos a tener dos especies principales, la anémona ortiguilla, que esta también se explota aquí en la ría de Ribadeo y la verdad últimamente está teniendo bastante salida, y luego también tenemos el tomate de mar. ¿Cómo se adaptaron estas dos especies a la desecación? Pues cuando baja la marea y quedan totalmente en seco, como vais a ver aquí, que seguro que lo tenéis visto en las playas, tienen esta forma como de ampolla y demás, entonces guardan sus tentáculos para conseguir mantener toda esa humedad en su interior y así no secarse y conseguir vivir. Luego aquí tenemos dos crustáceos principales que nos vamos a encontrar. Los cangrejos ermitaños, que como os veis estos, que a medida que van creciendo, abandonan esta concha en la que están viviendo para buscar una concha mayor y así poder seguir con su proceso de crecimiento. Y cuando baja la marea, todas esas pequeñas charcas que se van formando en esta zona intermareal, pues van a estar totalmente colonizadas por las dos especies de camarón que luego vais a poder ver aquí. Y aquí en los crustáceos también tengo aquí varios especímenes que vais a poder ver. Tenemos el pequeño cangrejito xanto, que no es un cangrejo de más de 2 centímetros. Es muy parecido al buey de mar, pero ya te digo, este no alcanza más de 2 centímetros de tamaño. Aparece el crustáceo por excelencia de toda la cornisa cantábrica, que como es el percebe, ¿vale? Que aunque no lo parezca, el percebe es un crustáceo. Y luego aquí en la mesa ya os contaré más características de este crustáceo. Y luego también tenemos este pequeño cangrejo de aquí, que mide entre 1 y 2 centímetros, que se llama cangrejo de porcelana, debido a que todo su cuerpo está totalmente cubierto de unos pelitos muy chiquititos y hace eso, que parezca que sea como de porcelana, y de ahí viene su nombre. Luego, en cuanto a los moluscos gasterópodos, vamos a encontrarnos en esta zona dos principales moluscos. Esta caracola de aquí, que es Stramonita hemastoma, la vais a poder luego ver aquí, y es muy característico y es muy fácil de reconocer porque su opérculo, que es esta apertura, es de un color naranja muy fuerte y no tiene pérdida en la identificación. También nos vamos a encontrar con la oreja de mar. Y luego, entre los moluscos bivalvos, el molusco por excelencia de esta zona, y también el molusco por excelencia bivalvo, casi por excelencia gallego, es el mejillón, el Mytilus edulis, que también va a ser predominante en esta zona. En cuanto a las algas, las principales algas que nos vamos a encontrar en esta zona intermareal, vamos a tener la Bifurcaria bifurcata, que son como largos fideos, como esta que veis aquí, y dos algas que seguro que tenéis visto, pero que no pensabais que eran algas, sino que a lo mejor las podíais confundir con piedras, ya que parecen piedras en vez de algas, que son estas dos algas que veis aquí, que pertenecen al grupo de las algas rojas. Igual que las algas realizan la fotosíntesis, ya te digo, es un alga igual esta que aquella. Y son Litophyllum incrustan y Litophyllum visoides. En esta Litophyllum visoides muchos pescadores la arrancan porque en ella viven xorras y demás y las utilizan para pescar. Vale, serían estas dos. Entonces pasamos ahora a la zona intermareal superior, que sería esta de aquí, y en esta solamente, como si recordamos, solamente va a quedar sumergida en las pleamar más vivas del año. Entonces los animales que van a vivir en esta zona están perfectamente adaptados a vivir totalmente casi en seco. Entonces en esta zona nos vamos a encontrar por excelencia la bellota de mar, ¿vale? Toda la zona que vais bellota de mar, cuando vais dando un paseo por la zona intermareal, pues os va a indicar de que hasta esa zona llega la marea cuando sube la marea. Cuando quedan en seco, estas pequeñas bellotas se cierran herméticamente para no perder toda esa humedad que contienen y cuando sube la marea se abren, sacan una especie de pelitos microscópicos para filtrar el agua, son filtradores y se alimentan principalmente de fitoplancton. Con esos pequeños pelitos van capturando todas esas partículas de alimento. En cuanto a los moluscos gasterópodos, aquí el molusco casi por excelencia de esta zona van a ser las lapas. Hay multitud de especies aquí en la ría de lapas,
que su adaptación para no secarse y no morirse es que se pegan haciendo ventosa de la roca. Si alguna vez sacasteis una lapa, seguro que vais a ver que se desprende mucha agua, porque es capaz de retener mucha agua para estar, aunque esté totalmente en seco, no se va a morir. Y también aparece aquí lo que aquí en Ribadeo se conoce como vígaro, pero no es el vígaro verdadero, que son estas pequeñas caracolitas de aquí que pertenecen al género Phorcus, y luego aquí en persona vamos a poder diferenciar bien un vígaro verdadero del que no lo es. Ya os digo, esta aquí en Ribadeo se le llama vígaro, pero realmente no es el vígaro. Luego veremos cuál es el verdadero vígaro. Y pasamos ahora a la última de las zonas del acantilado, la zona más alta, que es la que nunca va a quedar sumergida, pero sí que va a estar influenciada por ese impacto de las olas y esa toda humedad que le llega de las olas, que va a ser la zona supralitoral. En esta zona los animales por excelencia que nos vamos a encontrar va a ser el verdadero vígaro, que es este de aquí, que es Linitorina litorea, y siempre va a estar en esta zona alta de acantilados, donde nunca quede sumergido por el agua. Y también nos vamos a encontrar con una caracolilla muy chiquitita, que es esta de aquí, que apenas mide entre 2 y 3 milímetros, que son todos estos puntitos negros que podéis ver en las zonas altas de acantilados, y tiene este nombre así tan raro, Melararfe neritoides. O sea, ya te digo, no tiene más de entre 2 y 3 milímetros. Y aquí te aparece un crustáceo que es muy característico y es el que quizá alcance unas densidades más elevadas de todos, que aquí también se le conoce como cangrejo corredor o matahombres. Seguro que lo tenéis visto en las playas, es muy característico encontrarnos con él, que tiene unas patas muy peludas y es muy característico de esta zona. Y esta zona también es una zona totalmente cubierta de líquenes. Los líquenes son bioindicadores de la calidad ambiental, y aquí nos encontramos en una zona en la que el aire es de muy buena calidad, entonces toda esta zona está cubierta totalmente por líquenes. Nos encontramos con líquenes que son pequeños arbustitos, como los del género Ramalina, que son estos verdes que veis por aquí, y también los líquenes muy característicos de color amarillo, que son del género Xanthoria. Y luego nos vamos a encontrar con otro líquen que mucha gente confunde con chapapote todavía del Prestige. Es que si vais dando un paseo por la costa, seguro que os tenéis fijado en que las piedras están totalmente manchadas por estas manchas así negras. Mucha gente las confunde con chapapote, pero eso no es chapapote, eso también es otro líquen. Si os acercáis y veis de cerca, vais a ver que está formado por estas especies costritas. Pues estas costras es el líquen, que es esta especie de aquí, es Sindropuntaria maura. Para que este líquen pueda vivir en esa roca tiene que estar húmeda, tiene que estar mojada por ese impacto de las olas y ese spray que salpica. Entonces este líquen nos va a indicar muy bien cuál es la zona de salpicadura del acantilado. Donde veis que está manchado por este líquen en la roca, eso quiere decir que ahí en algún momento, cuando sube la marea, impacta y se salpica por ese spray marino. Entonces ahora vimos la zona de ría verdadera, pero también tenemos en la zona de estero una amplia biodiversidad en la que aquí los animales van a estar muy acostumbrados y viven principalmente enterrándose, como vais a poder ver aquí, que es una adaptación para poder sobrevivir ante la multitud de presas que tienen, sobre todo la multitud de aves que hay habitando la ría y que a continuación veremos. Entonces, en esta zona nos encontramos con el grupo de los anélidos, que son el grupo de los gusanos. Vamos a tener dos principales especies. Vamos a tener la xorra y el xorrón. Que las dos especies son muy utilizadas como cebo en la pesca, y el xorrón es muy fácil identificarlo y conseguirlo, ya que cuando se entierra excava una galería en forma de U y en esa excavación forma esta especie de fideos y demás que se pueden ver en la superficie del lodo. Entonces ahí quiere decir que ahí está viviendo uno de este xorrón, un arenícola marina. En esta zona también nos vamos a encontrar los moluscos bivalvos, pero en la ría la cantidad de las especies de almeja que tenemos aquí son muy escasas, no hay cantidad suficiente como para ser explotadas, sí que hay individuos de forma salteada, pero la densidad no es muy alta. Tenemos la almeja fina, la almeja japonesa y la almeja babosa. Luego también tenemos un poco de berberecho, y sí que donde tenemos una mayor cantidad de bivalvo es el de longueirón bello. Sobre todo en ese tesón que os indicaba antes que se formaba enfrente a la Villa Vieja, ahí todos los años muestreo y hago un seguimiento de estas poblaciones de longueirón, porque sí que es susceptible de ser explotado, pero como los mariscadores no lo pueden recoger con fisga, antes se recogía con fisga, que es una especie así de flecha muy larga, no lo pueden recoger ahora y solo lo pueden recoger con sal. Eso les da mucho trabajo, es muy laborioso, entonces de momento no lo están explotando. Pero esta sería la única especie de bivalvo de la ría que sería susceptible, debido a la cantidad de individuos que tiene, de ser explotada. Aquí también nos vamos a encontrar con moluscos gasterópodos, y es muy característico y bastante importante esta caracola que veis aquí, que se llama Ocenebra erinacea, que luego la podéis ver aquí en persona, y esa es una depredadora de bivalvos. Le encanta alimentarse de almejas y demás,
y en las rías bajas, en los grandes bancos de almeja, causa verdaderos desastres, porque cuando encuentra una almeja se pega en ella y tiene como una especie de taladro y le hace un orificio a la concha de la almeja, luego lo vais a poder ver aquí, y que a través de ese orificio va succionando todo el contenido que tiene la almeja y hace de verdaderos desastres en los bancos de almeja fina de las rías baixas. Luego aquí también nos encontramos con el verdadero vígaro, Litorina litorea, y la otra especie de molusco que sería Forcus, que luego también lo vais a poder ver. En cuanto a los crustáceos, nos vamos a encontrar con el cangrejo verde, que es ampliamente muy utilizado por los pescadores recreativos, que lo utilizan como cebo para capturar pulpo, para capturar sargos y demás. Este cangrejo verde también es muy característico verlo enterrarse porque se entierra para escapar de los depredadores. Nos volvemos a encontrar el cangrejo corredor, ya os digo, si dais un paseo por la Villa Vieja y levantáis una piedra, os van a aparecer cientos de estos individuos corriendo de un lado para otro. Y también nos encontramos con otra especie que luego vais a poder ver aquí también, que sería el cangrejo moro, sería este de aquí. Entonces, toda esta amplia biodiversidad que tenemos de invertebrados en la ría, junto con las amplias llanuras de lodo que vimos, hace que la ría sea un hábitat perfecto para la multitud de aves que vienen aquí hibernando y como zona también de paso. Estas aves, hay un blog en internet que está actualizado por Enrique San Pedro, que sube una cantidad de fotos increíbles de las aves y todos sus nombres y demás, y si os interesa lo podéis visitar porque en cuanto a las aves es una pasada todas las imágenes que ahí podéis consultar. Sería riaderribadeo.com y ahí podéis ver, hace muchas salidas, cada salida que hace sube muchas fotos, que son muchas de las que utilicé yo aquí para esta presentación y son una auténtica pasada. Todas las fotos las identifica, podéis ver el pájaro que es y demás. Vale, entonces, los principales grupos de aves que nos vamos a encontrar aquí, entre las principales tenemos las aves limícolas, que como su nombre indica, cuando baja la marea las podéis ver paseando por estos amplios llanuras del estero, y la principal y la más grande que tenemos aquí en la ría de Ribadeo es el mazarico real. Luego otra muy característica va a ser el ostrero, que es muy fácilmente reconocible porque es por su plumaje de color blanco y negro, y ese pico largo de color naranja. A diferencia de lo que puede parecer su nombre de ostrero, el ostrero no se alimenta de ostras. Sí que se alimenta de moluscos bivalvos, se alimenta de pequeñas almejas y de pequeños crustáceos que pueda encontrar, pero nunca lo vais a ver alimentándose de una ostra. Luego otra ave limícola, ya mucho más pequeña que las dos anteriores, va a ser el correlimos común, que este es muy característico, cuando baja la marea, verlo correr es muy rápido y se mueve muy rápidamente por la zona del estero. Pasamos ahora a una de las dos aves zancudas más grandes que podemos ver aquí en la ría, que serían la garceta común y la garza real. Es característico verlas cuando sube la marea, que se sumergen más o menos hasta la mitad de sus patas para capturar pequeños peces y se alimentan principalmente de peces. No obstante, también pueden capturar algún pequeño gusano como la xorra y algún pequeño cangrejo también. Pero principalmente las vais a ver cuando empieza a subir la marea, con sus patas sumergidas por la mitad, buscando pequeños peces para alimentarse. Luego ya tenemos las aves acuáticas, que estas dos aves son expertas nadadoras y sobre todo son unas expertas buceando que se les da muy bien. Sería el colimbo grande y el cormorán grande. Estas ya se alimentan de peces y son verdaderas depredadoras de peces, son capaces de soportar la respiración durante minutos incluso para buscar esos peces y alimentarse de ellos. Y luego las gaviotas, en la ría nos vamos a encontrar con 4 principales especies de gaviotas. La gaviota por excelencia, que podemos ver en la ría durante todo el año y que incluso ya está perfectamente acostumbrada a la civilización, ya nidifica incluso en los tejados de las casas y causa auténticos problemas, es esta que veis aquí, que es la gaviota patiamarilla. Como su nombre indica, es muy fácil de reconocer porque es la única que tiene las patas de un color amarillo muy llamativo y también se identifica perfectamente por esta mancha de color rojo que tiene en el pico. Luego tenemos la gaviota sombría, que esta es una gaviota invernante, solamente ella aparece por la ría durante los meses del invierno. Es muy parecida a la gaviota patiamarilla, pero se distingue perfectamente de la amarilla por unos moteados de color gris que tiene toda por esta zona del pecho y en la cabeza. Luego también es otra invernante más, que es el gavión atlántico, que de todas estas aves es la de mayor envergadura. Esta puede parecer muy similar a la patia amarilla, pero si os fijáis en el color de las patas, tiene un color que es anaranjado, de color carne, y se diferencia perfectamente gracias a ese color de las patas y sobre todo que es mucho más grande que cualquiera de las otras dos. Vale, luego por último tenemos la gaviota reidora, que en este caso vamos a diferenciar principalmente 2 plumajes. Tiene el plumaje de invierno, que sería este de aquí, con la cabeza totalmente blanca y este punto negro detrás del ojo. Luego tiene el plumaje de verano, que todo este plumaje de la cabeza se lo muda y tiene como esta especie de capuchón de color negro durante el verano. Entonces tendríamos el plumaje de invierno y el plumaje de verano.
En la ría también nos vamos a encontrar con muchos patos, con muchas anátidas, y aquí traigo 4 especies principales que nos vamos a poder encontrar. Tendríamos el ana de azulón, y aquí aún podéis pensar que serían 2 especies diferentes, pero eso es debido a un dimorfismo sexual. Es decir, el macho tiene un diferente plumaje a la hembra. ¿Vale? La hembra sería esta de aquí, es un plumaje mucho más sencillo que el del macho, que se destaca por esa cabeza de color verde botella. Luego también nos vamos a encontrar el pato rabilargo, que no tiene pérdida en su identificación, debido a estas plumas que tiene en la cola, de ahí su nombre de rabilargo. Luego también nos vamos a encontrar con la cerceta, que es fácilmente identificable debido a esta franja que tiene justo detrás del ojo en la cabeza, y con el silbón europeo, que igual que pasaba anteriormente, también puede parecer que sean 2 especies distintas, pero no. Este sería el plumaje del macho y este sería el plumaje de la hembra. Las hembras siempre suelen pasar mucho más desapercibidas que los machos. Luego, los peces serían el siguiente grupo de vertebrados con mayor representación en la ría, y nos vamos a encontrar con lo que se llama especies anádromas. ¿Qué quiere decir que son especies anádromas? Pues son especies que nacen en el río, una vez van creciendo, migran a los mares para alimentarse y para seguir creciendo, y una vez ya son adultos reproductivos, vuelven a los ríos para reproducirse. Y principalmente aquí en la ría vamos a tener 2 de estas especies, que van a ser el salmón atlántico y la lamprea. Vale, actualmente estas 2 especies están muy en declive. De hecho, están tan en declive que aquí tenemos una noticia del periódico que esta última campaña de captura de salmón solamente se capturaron en el río Eo 2 ejemplares de salmón. Vale, de hecho ya debido a esto la Xunta para la campaña de 2026 prohibió totalmente la captura de salmón. Principalmente este declive de estas especies dulceacuícolas se debe principalmente a que los ríos cada vez están más contaminados, a la sobrepesca que se da de estas especies cuando están en mar abierto y demás. Luego nos vamos a encontrar, a diferencia de las anádromas, con las catádromas, que estas son especies que nacen en el mar, luego viajan hasta los ríos para vivir y ahí poco a poco se van alimentando y van creciendo, y una vez alcanzan la etapa reproductiva vuelven de nuevo al mar para reproducirse. Y en este caso tendremos la anguila. Todas las anguilas del mundo, como podéis ver aquí en este esquema, se reproducen en el mar de los Sargazos. Cualquier anguila, todas las que van a América, Europa, siempre se van a reproducir en el mar de los Sargazos, como veis en este esquema de aquí. 2 anguilas adultas se reproducen, dan lugar a los huevos, del huevo sale una pequeña larva y estas larvas van a ir migrando a los diferentes ríos del mundo. Una vez llegan al río, empiezan a alimentarse en el río, van poco a poco creciendo hasta que son maduras y entonces van a comenzar de nuevo su migración para llegar al mar de los Sargazos y reproducirse. Bueno, una vez se reproducen, comienza de nuevo el ciclo, sale la pequeña anguila y vuelve de nuevo a los ríos a vivir. Como veis, la anguila también, como vemos en esta noticia, también está sufriendo un declive muy importante. De hecho, esta noticia decía que actualmente la cantidad de anguilas en los ríos no supera el 7% comparado con los que había en los años 60 y 70. Es decir, en los años 60, si había 100 anguilas en el río Eo, hoy en día solamente quedarían 7. Y esto es debido a lo mismo. Toda esa contaminación con la que cuentan actualmente los ríos, esa sobrepesca que se está llevando sobre todo de las anguilas, cada vez hay más furtivos y demás por los precios desorbitados que alcanzan estas especies en Navidades. Entonces son los 2 principales del declive de esta especie, la sobrepesca y la contaminación de los ríos. Y luego tenemos las especies diádromas, que estas no se mueven entre la zona de estuario y la zona de mar, pero no se mueven entre ellas por razones de reproducción, sino que se mueven para alimentarse, para buscar presas y demás. Y serían la especie del múgel y la lubina, serían esas 2 especies diádromas que tenemos aquí principalmente en la ría. Luego, en cuanto a la flora que nos podemos encontrar en la ría, luego también lo vais a ver aquí, tenemos 2 especies principales de plantas marinas que mucha gente confunde con algas, pero hay que saber bien diferenciar, luego lo explicaremos con la planta que tengo aquí, entre alga y una planta. Bueno, entonces las praderas marinas son muy importantes y son 2 principales especies las que podemos encontrarnos aquí en la ría, sería la zostera marina y la zostera nolti. La zostera marina destaca porque sus hojas son mucho más anchas, mientras que la zostera nolti son mucho más chiquititas y mucho más estrechas. De hecho, cuando baja la marea, en las mareas más vivas de año, esa fue una foto que ya vimos antes, que saqué yo, en este tesón que se forma enfrente a la Villa Vieja, veis todo esto de color verde, es que está totalmente colonizado por una pradera marina de esta especie de zostera nolti.
Por desgracia, aparte de todas estas especies que vimos de aquí, que son autóctonas, cada vez más, debido a la globalización, están llegando especies de otros países y de otras partes del mundo que son conocidas como especies exóticas. De hecho, si vais dando un paseo por la Villa Vieja, vais a ver que toda la Villa Vieja está totalmente plagada de esta especie de bivalvo que vemos aquí, que es la ostra japonesa. Muchas especies de estas exóticas son capaces de desplazar a las especies autóctonas hasta puntos incluso de reducirlas y provocar que casi desaparezcan. Vale, hoy en día, de hecho, en todo Galicia, la ostra plana, que era propia de aquí, casi ya no existe, debido a que se instauró esta ostra rizada y la fue desplazando poco a poco, casi hasta el punto de provocar que desaparezca. También tenemos aquí en la ría esta capa costrosa que veis aquí. Esto también es un animal, es un briozoo que se llama Watersipora subtorquata. Este briozoo también es muy colonizante. Va colonizando todas las superficies de donde se posa, las superficies de los barcos, todas las superficies del puerto, de las rocas que encuentra, y ahí va a evitar, al colonizar esa zona, va a evitar que ahí se coloque una pequeña larva de mejillón, una pequeña larva de ostra que se quiera poner aquí, entonces es muy colonizante. También nos vamos a encontrar la Crepidula fornicata. Esta apareció por primera vez aquí tan al norte en Galicia hace un par de meses, que hicimos una actividad con los buzos de Illa Pancha de las actividades subacuáticas para encontrar basura marina, y dentro de una copa de cristal apareció el primer individuo tan al norte de Galicia de esta especie exótica de aquí, que es Crepidula fornicata. Hasta ahora solo se había encontrado como mucho por las Rías Baixas, está totalmente plagado de ella, pero tan al norte en Galicia es la primera vez que aparece un individuo de Crepidula fornicata. Luego también nos encontramos, a principios de año, encontré dentro de un mejillón esta especie de aquí, que es nativa de Nueva Zelanda, que es como un gusano, es un platihelminto, es un gusano totalmente aplanado, y donde es nativo se alimenta de moluscos bivalvos, se alimenta principalmente de mejillones, se alimenta de ostras y causa auténticos desastres en plantas de acuicultura. Entonces aquí apareció en Galicia por primera vez hace un par de meses, que la encontré dentro de un mejillón aquí en el puerto de Ribadeo, y se dio aviso a la Xunta, a la Consellería del Mar y demás, y entonces se están empezando a hacer seguimientos de esta especie para ver cómo evoluciona y para ver cuáles son los daños y demás que puede causar aquí en Galicia. Y luego también nos encontramos con esta alga, que la parte externa, la parte de la ría verdadera, está totalmente colonizada por esta alga, que vino de Japón. Se conoce como Sargassum muticum y es un alga que alcanza en primavera de densidades de incluso hasta 1 metro de altura y demás. Es un alga totalmente invasiva, desplaza totalmente a las especies propias de aquí, y ya que flota, veis que es muy reconocible por estas pequeñas vesículas que tiene de aire que le permiten flotar. Vale, esta vino de Japón. Entonces, toda esta amplia biodiversidad que estamos viendo, toda esta cantidad de espacios de ecosistemas y de hábitats que tiene la ría, pues hay que protegerlos, y para ello la ría cuenta con una serie de figuras de protección, como que son las que os vamos a ir citando ahora. Vale, principalmente la ría es declarada CEPA, que quiere decir Zona de Especial Protección de las Aves, y fue declarada así para proteger no solo todas las aves migratorias, sino que también para proteger sus zonas de alimentación, sus zonas de nidificación y sus zonas de descanso. Que la ría esté declarada como CEPA, eso quiere decir que cuando se quiere realizar una obra, un dragado en la ría, esa obra o ese dragado tiene que estar expuesto a una evaluación de impacto ambiental. Si la obra que se quiere realizar no pasa esa evaluación de impacto ambiental, entonces no se podría realizar. La ría, a través de este decreto del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad del 42-2007, fue declarada como LIC y como CEC, es decir, como lugar de interés comunitario y como zona de especial conservación. Esto permite que se protejan totalmente los hábitats intermareales de la ría, y también exige un plan de gestión que se lleva a cabo con medidas de conservación y de seguimiento ecológico. En la Convención sobre los Humedales, que se conoce como Ramsar, la ría fue declarada como humedal de importancia internacional. Esto hace que se reconozca su nivel, el gran valor que tiene la ría a nivel mundial. La ría también es declarada como una reserva de la biosfera, y en concreto esta ría que tenemos nosotros pertenece al núcleo de la reserva de biosfera de Leo, Oscos y Terras do Burón. Que la ría sea declarada como reserva de la biosfera es principalmente para potenciar proyectos de educación ambiental, como este que estamos llevando hoy a cabo y muchos más que se llevan también en la zona asturiana de la ría, y también permite esto fomentar la pesca artesanal, el turismo de naturaleza y una agricultura respetuosa. Y por último, también como última figura de protección que cuenta la ría, la Xunta declaró la ría como en la red gallega de espacios natural protegido. Tenéis aquí todo este mapa con todos los espacios naturales protegidos que tenemos en Galicia, y aquí tendremos la ría de Ribadeo. Vale, que la Xunta declara la ría como un espacio natural protegido, eso permite que sea la propia Xunta la que sea la responsable de su gestión y de su conservación.
Entonces, que la ría cuente con todas estas figuras de protección, eso no evita que en la ría se lleven a cabo de multitud de actividades que son también totalmente necesarias para su correcta gestión y para su correcta conservación. Y estas actividades principales que tenemos en la ría van a ser el marisqueo, esto está totalmente permitido en la ría, la pesca tanto profesional como la pesca recreativa y también en diferentes actividades de ocio. Vale, vamos a ir viendo ahora cada una de ellas un poquito. En cuanto al marisqueo en la ría, para que se pueda realizar el marisqueo en la ría es necesario un plan de explotación, que son los realizo yo cada 3 años para que en la Cofradía de Pescadores de Ribadeo, y son planes trianuales y tienen que ser aprobados, se presentan ante la Xunta y son aprobados por la Consellería del Mar. Como veis aquí en estos planes van a estar recogidos todas las especies que son objetivo de explotación. En este caso es el plan de moluscos bivalvos y gasterópodos, entonces aquí vamos a tener la almeja fina, la almeja japonesa, la ostra rizada, el longuerón bello y últimamente una especie de caramucho que es esta que vais a ver aquí después, que se está vendiendo en Asturias y está alcanzando unos precios muy buenos y lo incluimos recientemente en el plan. En los planes de explotación también van a aparecer todas las zonas que son susceptibles de explotación. Van a aparecer la cantidad de mariscadores que pueden participar en esa extracción y también van a aparecer las épocas del año en las que esos mariscadores van a trabajar. Luego también en el plan recogen la cantidad de kilos, es decir, los cupos de cada marisco que se puede extraer. Estos cupos van a venir basados en unos muestreos que se realizan de la cantidad de individuos que hay y según la cantidad, según el resultado de esos muestreos, pues se establece un cupo o el otro. En el plan de explotación también recoge el horario de trabajo, que siempre va a ser de 2 horas y media antes hasta 2 horas después de la bajamar, y teniendo como tope las 6 de la tarde. Y también se van a aparecer reflejados en el plan los puntos de control, que son los puntos por los que los mariscadores, una vez acaban de trabajar, tienen que pasar para que el vigilante les controle que salen con el cupo correspondiente, es decir, que no se pasen de la cantidad de kilos que pueden extraer, y también que todos esos animales que extraigan que sean de la talla legal, que no cojan animales por debajo de la talla mínima. Luego también la pesca está totalmente permitida y tenemos que diferenciar entre la pesca profesional y la pesca recreativa. Como su nombre indica, la pesca profesional es llevada a cabo solamente por los profesionales que cuentan con un permiso y en la ría las artes de arrastre están totalmente prohibidas. Solo se permite la pesca con nasas o con palangrillo, es decir, la pesca con anzuelo. De hecho, también en la ría la pesca está bloqueada, por así decirlo, no solo por estas figuras de protección, sino porque la ría de Ribadeo también es muy importante con tráfico mercante, y este tráfico mercante es el que prohíbe la pesca en el interior de la ría en la zona de tráfico mercante. Es decir, solo se podría pescar en la zona de la ría en aguas interiores del estero o a partir de esa zona externa de la ría verdadera de esa línea que unía la Illa Pancha con la Punta de la Cruz. En la zona de tráfico mercante está totalmente prohibido el uso de artes de pesca de profesional. Y luego en la pesca recreativa pues también es obligatorio contar con la licencia necesaria para poder hacer la pesca. La pesca en las zonas estas de marisma y las zonas de descanso de aves está totalmente prohibida y obviamente es necesario respetar las tallas mínimas y las especies que están protegidas. Y luego en cuanto a las principales actividades de ocio, pues el senderismo y la observación de aves como se hizo hoy por la mañana está totalmente permitido. De hecho el Concello tiene varios puntos a lo largo de toda la zona del estero que son puntos idóneos para la observación de las aves. La navegación recreativa está permitida principalmente en los canales principales y el baño está totalmente permitido en las playas principales, como la playa de Arnao, la playa de los Bloques. Cuando baja la marea, todas esas pequeñas playas y calitas que se van formando a ambos lados de la ría, pues ahí el baño está totalmente permitido. Entonces, me gustaría así como reflexión final, aparte de toda esta chapa que os di, que os quedéis con una idea principal, que es que tenemos que cuidar la ría. Vale, muchas gracias. Vale, entonces ahora... Sí, dime. Tengo dos preguntas. Una es que en otras rías de Galicia, para estos programas de explotación, se resiembra con moluscos bivalvos o otros productos sí. infaunais o eutefaunais con una serie de crías desde las cofradías. Sí. También a través de la Unión Europea o de la propia Xunta de Galicia o fondos financiados por la propia cofradía. En las rías se resiembra... Aquí, sí. Desde que llevo aquí trabajando hicimos varias siembras de almeja, sobre todo almeja fina, porque la almeja japónica también vino de Japón, pero ahora mismo ya está considerada como una especie autóctona más. Entonces, principalmente intentamos hacer siembras de almeja fina. Solo que toda la ensenada de la Villa Vieja es una zona que está totalmente enfangada y demás, y se nos acaba muriendo toda. No conseguimos casi que esas siembras salgan adelante.
pero sí que ya intentamos llevar a cabo cada año un par de ellas y demás para intentar llevarla a cabo esa almeja fina, pero no lo conseguimos. Ya te digo, cuando llega la época de lluvia, toda esa agua dulce le sienta muy mal, toda esa gran cantidad de lodos que baja por el río evita que esas almejas finas nos salga adelante. Me has contestado con la pregunta que si tenía algún tipo de incidencia el agua dulce, tanto del río como a lo mejor de otras... Sí, ya te digo, es como veneno para los bivalvos, toda esa agua dulce, y de hecho en las Rías Baixas están teniendo problemáticas muy grandes con las presas, cuando sin avisar, abren la presa, toda esa cantidad de agua dulce mata todo el marisco y están teniendo bastante problemática en las Rías Baixas con este tema. ¿Y de erizo? ¿Hay resiembras de erizo en fase de crío? Sí, de hecho colaboramos aquí con el CIMA, no sé si visitasteis el centro aquí de cultivos de Ribadeo. Todos los progenitores que cuenta ahí Justa con ellos, pues se los cojo yo o bien algún mariscador que me acompaña y se los llevamos ahí a Justa para que consiga sacar esas pequeñas larvitas. Luego cuando alcanzan el 1,5 cm, 2 centímetros, nos reparte tanto a nosotros, a la cofradía de Ribadeo, como a las cofradías de todo Galicia para hacer esas pequeñas resiembras de erizo. Y la última, en biodiversidad de la ría, los moluscos bivalvos, tanto fanas como esponjas o algún tipo de animal, se ve afectado por materias como alcohol o que no sean, que pongan en peligro el riesgo de la salud pública para su comercialización, o la ría de nuevo. Sí, de hecho todas las semanas, una vez a la semana, realizo muestras de diferentes puntos de la ría para la salinidad y demás, y una vez al mes recojo bien muestras de mejillón o muestras de ostra japonesa para mandar a un laboratorio y hacer un seguimiento de esa microbiología de la ría. De momento está catalogada como zona B, hay 3 catalogaciones de microbiología, la zona A, B y C. La zona B es la que casi todas las rías están en zona B y es una de las mejores zonas que hay. Ya te digo, a un mejillón no lo mataría, pero nuestro consumo sí. Entonces está obligado a todo el marisco que se extraiga en una ría de zona B a que vaya a una depuradora para depurarse y una vez se depura a consumirse al humano. Solo hay en todo Galicia hay un par de zonas que es la zona A, que hay todo el marisco que se extrae, el molusco bivalvo, solo es el que tiene que ir a la depuradora. De esa zona A no estaría obligado a pasar una depuradora. El resto de aquí, por ejemplo, que extraemos mucha ostra japonesa, toda esa ostra que extraemos de aquí tiene que ir obligatoriamente a una depuradora y de ahí ya se puede vender para consumo. ¿Pero está afectado por contaminantes industriales o simplemente biológicos? No, principalmente biológicos. Gracias. Vale, no sé si queréis alguna pregunta más. Sí. Eu quería facer unha pregunta. A mí preocupou un pouquinho o tema de que o vígaro dices que en Ribadeo se chama vígaro e eu toda a vida oí chica. Chícaro, bueno, sí. Hai algunha dos mostreos que realizades ou que non teño, son un pouco ignorante neso, a nomenclatura que se utiliza, hai nomenclatura local específica guardada ou vais a perder cando se empeza a chamar a todo vígaro? Pues yo creo que está en parte, perdida. Porque, de nombres locales no lo sé. Como luego vais a venir aquí, ahora, los que queráis podéis pasaros por aquí para ver un poco estas más especies que os fui contando más de cerca. La nomenclatura científica está claro que la nomenclatura local, pues yo con mi abuela que los comíamos de pequeños, chícaro, vígaro, le llamaba de una forma a todos esos caracolillos que venían del mar. Da igual una especie que otra. Sí. Sí, exactamente, era lo mismo. Sí, y como vais a ver ahora aquí, vais a poder ver lo que realmente es el vígaro, que no tiene nada que ver con el otro vígaro que le llamábamos nosotros. Eso reconoce en política lingüística una nomenclatura de política lingüística. Es decir, eso. Yo el nombre, sí. Non hai nomenclaturas locais, o que hai é que a red de política lingüística recolle cada nombre local, pero recóllese dunha xenérica. Claro, eu falo, por exemplo, do blog de Ría de Ribadeo, que recolle o nombre científico, máis o nombre que se lle dá en Ribadeo, precisamente, pois para darle un pouco de permanencia ao que é a Ría de Ribadeo e o que é a cultura propia ribadés. No blog non sei, pero na red de política lingüística, Sí, xa, no caderno, bueno, non sei se chama caderno, pero sí que se recolle toda a nomenclatura local, de Ribadeo, de Rianxo, de claro, todo. se non empregamos vígaro, en vez de chícaro, mellor tampouco estamos facendo moito. Bueno, pero xa depende do individual. Sí, bueno, isto é algo máis institucional, o mellor tamén aquí deberíamos estar. Bueno, xa, pero xa... También el nombre de caramuxo tamén se emplea. Tú que te que dar importante é que cada un, claro, faga eso, que faga exercicio do tema. Pero o importante é que as administracións
recollan e teñan iso permanente. Pero que se entreguen. A ver, eu creo que como importante é que se utilice, non só que se recolla. Se non se transmite. Incluso ya llega al nivel que en las propias lonjas, que es donde tiene que estar todo mucho más profesionalizado, no llaman a cada especie como tiene que ser. Por ejemplo, todo este vígaro lo estamos vendiendo en Asturias y allí realmente lo llaman vígaro, cuando realmente no, lo que estamos mandando no es vígaro. ¿Sabes? Entonces, si ya la industria ya lo llama así, exactamente. Vale, entonces ahora quien quiera, para pasarse por aquí, yo sobre todo es lo... Sí, dime. No es una pregunta directamente de biología, pero se relaciona con ella, ¿no? Con el tema de la conservación del ecosistema y de cuidar, pues, evitar la contaminación, etc. Yo en el verano veo, sobre todo estos últimos veranos, la aparición por la ría delante de motoras con una potencia increíble, a grandes velocidades, contaminación de todo tipo, acústica incluida, que yo creo que tiene que espantar a aves, a peces, a moluscos y a todo eso. Sí. También. ¿Hay algún tipo de regulación? No sé, en realidad. Eso es como el coche que pasa por el medio. Eso é por mí, se non viñera. Dentro de la ría está las lanchas tienen que ir a una velocidad determinada. Un poco de medo. A que veño? Ese tipo de embarcacións aparentemente sin ningún control que pasan por aí que bueno, en Alanzada, en Sanxenxo, lembraredes hai 2 ou 3 anos que unha decapitou a un bañista que había na praia, bueno, que neste caso non hai moitas praias, tal, pero As preguntas son máis técnicas. Pero bueno, yo supongo que eso es como un coche que pasa por el medio de Rosalía de Castro a 50, 60, cuando ahí tiene que ir a 30. Eso que non ten nada que ver con Sí. Dani. No. É bon que ten que ver nos tiñamos eso. co ecosistema. Ahora, eso que nos regula é Capitanía Marítima. Entón, quen regula todo o tema de tráfico é Capitanía Marítima. E Capitanía Marítima xa tivo unha proposta, digamos, tivemos unha reunión co Capitán Marítimo e xa lle propuxemos que regulara e que unha cousa é que ande como ande, algún ande como ande. Ahora, xa está regulado, xa hai sancións. Por lo tanto, eso xa regula Capitanía Marítima. Pero a Capitanía Marítima ten algunha presenza física, Sí, non? claro. Sí, neste entorno, sí. Tú imagínate que nosotros hai un aviso, vai a policía local terá que ir allí ou vai por algo ali, xa é un tipo que poden sancionar en terra, evidentemente, nunca pode sancionar o Concello, nunca pode sancionar a Policía Local. A Policía Local envía a denuncia á Capitanía Marítima, porque é quen regula, quen ten as competencias, e é quen sanciona definitivamente é Capitanía Marítima. Pero iso xa é unha regulación, que eu non sei, evidentemente, como... Bueno, sei que haberá unha normativa, pero iso é Capitanía Marítima. E hai sancións, e son sancións tamén duras, Debería limitarse o número de cabalos, bueno, non Bueno, eso hai... Limitado está, dentro de la ría no se puede navegar hay X nudos que no puedes pasar. Igual que, zonas que están... es igual que en la calle, está limitado a 30 por vía urbana y hay coches que pasan haciendo escándalo. Es exactamente lo mismo en la calle que en la... Regulado está y el caso es que se cumpla o no. Se cumpla... por exemplo, hai un detalle moi insignificante, que vou dicir, pero, por exemplo, cando hai os fuegos artificiales, tivemos que empezar o campo con alarmas botando xente de ali, porque a xente iba vale. E está prohibido. E a xente sabe que está prohibido. Onde? Na ría. Na ría, sí, na ría hai aldeos. Na praia dos bloques, se te descuidas, levan remotos de agua. Non teñes atento. O sea, é iso que hai sancións, Non le faz. Por eso todos esos canales interiores el tránsito con lanchas está prohibido. Exactamente, que se cumpla o no, eso ya es de cada uno. Hai que ir a 120, pero hai xente que vai a... Exactamente. Es exactamente lo mismo.
Vale, entonces ahora es quien quiera venir a ver la diversidad, que principalmente lo que tengo aquí son todo invertebrados, que es con lo que yo más trabajo y demás. Entonces, para verlos un poco más de cerca, para así conocer alguna característica más de cerca, quien quiera nos levantamos y vamos viendo aquí, los tengo clasificados por cada grupo al que pertenece cada uno.